largo de la conversación vamos a hablar también de esos eventos comunitarios que están muy interesantes y están al acceso de todos y cada uno de nosotros. Pero señor Pedro, cuéntenos un poco de su historia, de cómo empezó esta función, el servicio público. ¿Qué lo motivó? Mira, por 45 años estuve de real estate, en negocio de bienes raíces, y fui tasador de propiedades independiente para los bancos, para las diferentes firmas de abogados, por los últimos 43 años. En el año 2008 se llevó a elección si se debía votar por un tasador de la propiedad en el condado de Miami-Dade, que era el único que quedaba sin ser electo en el estado de la Florida. Todos los otros 66 condados tenían oficiales electos. Cuando yo vi la presentación de ese tipo de elección, inclusive el día de las elecciones voté en contra de que fuera electo. Y la razón principal era que mi preocupación era que esta posición podía ser obtenida en un futuro por personas que fueran políticas y no profesionales. Viendo el momento de las elecciones, las personas que se presentaron, la mayoría de las personas que vi que se estaban moviendo hacia esto eran políticas, y me llegué y le dije a mi señora que me iba a postular para el tasador de la propiedad del condado Miami-Dade. Me dijo muy cariñosamente que estaba loco. Qué Pero simpática. y tenía la razón. La mayoría de las personas no me conocía a mí. Estaba yendo en elecciones contra personas muy poderosas políticamente, muy conocidas, y gracias a Dios el pueblo vio la capacidad que yo tenía y la experiencia que yo tenía, y me dio una elección donde gané un 60-40 cuando todo el mundo me daba a mí por perdido. Para darte una idea y que te puedan sonreír todos los que oigan esto, cuando yo llegué a la oficina mía, las tarjetas que estaban hechas a nombre de la otra persona. Oh, wow. ¡Wow! Porque ¡Qué predicciones! nunca pensaron Muy predictivos. sí, vaya, la oportunidad que yo saliera electo, y gracias a Dios me siento muy contento. Seguimos trabajando fuertemente. Estamos tratando de ayudar a la comunidad en lo más que podamos. Acabo de regresar de Tallahassee, donde pasamos ahora casi una semana completa. He reunido con los legisladores para ver nuevas ideas que le estamos llevando a los legisladores para presentar en nuevas leyes para poder ayudar sobre todo a las personas con baja economía, que son los que más necesitan la ayuda nuestra. Y esas mismas leyes pues van a ayudar a muchas personas. Y de todos estos años de servicio, ¿qué es lo que más le ha impactado en la comunidad a nivel de necesidad? ¿Qué usted cree que es Mira, lo que más necesita la comunidad actualmente? bueno, yo creo que necesitan muchas cosas, y la parte nuestra, cuando te sientas con personas y ves las personas que tienen un retiro, y esas personas viven con un chequecito de 700, $800, y te das cuenta que muchos de ellos pagan esos impuestos quitándose algo de comer o algo de medicina. Te preocupa. Esa es una de las razones que hemos podido pasar en los últimos años que yo he estado, pues pasamos una exención para las personas mayores de 65 años que tuvieran entradas limitadas. Entradas limitadas quiere decir que no pueden tener entradas mayores de $30,174 en sus entradas al año. Esa fue un paso muy fuerte que ayudó a muchas personas porque le dimos la oportunidad de otros $50,000 de exención en el valor taxable. Después vimos que teníamos todavía personas mayores de edad que habían comprado sus casas, que era el sueño de su vida, y habían estado por muchos años viviendo en su casa. Y creamos una ley que se llama Long Term para las personas que viven por más de 25 años en esa casa, sean mayores de 65 años, que ya estén dentro del senior, y que aparte de eso la propiedad no aumente de un valor de $250,000, porque queremos ayudar a ese nivel de personas que es lo que necesitan esa ayuda. Esas personas que las propiedades tienen un valor por inferior a $250,000 pueden aplicar para eso. Llevan más de 25 años viviendo en su casa. Esas personas van a morir ahí. Esas personas no se van a estar moviendo. Y logramos que se pasara una ley
en la cual esas personas no pagan impuestos ni para el condado ni para la ciudad. Exclusivamente el único impuesto que pagan es para la Junta Escolar. Entonces tienen unos pagos de impuestos relativamente mucho más bajos que cualquier otra persona. Y es una gran ayuda para ellos porque te puedo decir, hemos hecho estudios donde nosotros nos hemos dado cuenta que más de un 80% de esas personas que ya son dueños de sus casas, que las terminaron de pagar, la mayoría de ellos no tienen seguro porque no lo pueden pagar. Pagan el impuesto porque no tienen más remedio, Pero no les porque dan, saben que tiene que ser, es obligado, pero no tienen un seguro. O sea, a esas personas nosotros tenemos que darle el máximo de ayuda para que puedan mantenerse en esa casa y ese es su sueño americano, que lo puedan disfrutar hasta el momento que ellos quieran. así es. Bueno, una pregunta con respecto ahí a la parte de los impuestos de la persona mayor. Por ejemplo, si yo cumplo 65 años y yo tengo paga mi propiedad, Correcto. em, ¿qué tipo de impuestos? O sea, por ejemplo, tiene la excepción de personal, que es la que tiene, creo que son 25,000. Son 25 y 25, 25 son 50. son 50,000 pesos. Pero adicional, cuando la persona cumple 65 años, más tiene 25 años de vivir en esa propiedad. No, hay dos combinaciones. Ok, La primera es el senior. ok. La persona no tiene que vivir 25 años en esa Oh, ok, propiedad. ok, ok. Puede estar viviendo en esa propiedad desde el 1 de enero. Ok, Puede aplicar para esa exención. El único requisito que va a tener, como es para personas con entradas bajas, es que no tengan entradas mayores de $30,174. $174. Ese Ok, es ok, ahora sí entendí. Esa es la figura mágica. Ok, Esa persona va a recibir otro descuento de $50,000 $50,000. en el valor taxable. Wow. O sea, esas personas que están recibiendo los dos beneficios tienen una rebaja de $100,000. De $100,000. Hay una parte que no es $100,000 porque la Junta Escolar no entra Claro, porque no en tiene los nada. segundos Sí, 25,000. Ok. Pero representa alrededor de unos $90,000 de rebaja sobre el valor taxable de la propiedad. Cuando tú tienes una propiedad que tiene un valor de $200,000 taxable y tienes una rebaja de $90,000, estás pagando impuestos por $110,000. Correcto. Para esas personas, si logran que la propiedad esté por debajo de los $250,000 y que hayan vivido más de 25 años en esa propiedad, esas personas no van a pagar impuestos ni al condado ni a la ciudad. Solo a la Junta Escolar, A a la la parte Junta escolar. Escolar exclusivamente, Ok. y es una ayuda gigantesca. Gigante, gigante. Y una pregunta que surgió a medida de esto. ¿Cómo hace un tasador para sacar el valor de una propiedad? Por ejemplo, en Hialeah hay una parte del East, hay una parte del West. En Sweetwater hay una parte que, o sea, ¿cómo hacen para poder el tasador llegar al valor de la propiedad? Y si la persona tiene rechaza, o sea, dice, bueno, yo no creo que mi propiedad cueste $300,000. No está de acuerdo. O no está de acuerdo con la propiedad. En realidad son dos preguntas en una sola. Bueno, la primera muy fácil. Primeramente no usamos ninguna bola de cristal, ni lo sacamos de un sombrero que muchas personas lo piensan. Realmente nosotros establecemos cuál es el valor del mercado, qué está pasando en esa área y buscamos casas con similitud a las que estamos tasando para establecer esos valores. Pero cuando tú tienes una exención, por ejemplo, como el homestead, esa persona tiene una protección de que la propiedad no puede aumentar más de un 3% al año. Entonces esas personas no entran en el valor del mercado. Sí van a entrar en el valor del mercado para establecer el market value o el valor del mercado de esa propiedad si la quieren vender. Pero el valor taxable de ellos no aumenta más de un 3%. Wow, o sea Por ejemplo, este año el aumento que tuvimos fue el 1.9%. O sea, se fue inferior al 3%. Ese es el máximo que tuvieron. Para las personas que tienen la protección del homestead. Eso es para exemption. todo el mundo que aplica
que residen en su casa, que sean ciudadanos americanos o residentes. Correcto. Pueden aplicar. Esas aplicaciones las recibimos nosotros desde todo el año. Ahora la fecha límite para este año, que va a ser para el año que viene, va a ser marzo 2 del 2020. Ese es el último día que pueden aplicar para esas exenciones. Pero no me crean totalmente. Si las personas no tienen el tiempo o están de viaje o tienen alguna excusa, lo único que le pedimos es que nos digan una excusa para poder dar la exención, sí, que sea razonable, para que esa exención se le pueda ofrecer a ustedes. Lo que sí necesitamos que esas exenciones estén antes de julio 1, porque ya en ese momento se hace la certificación de los valores que nos los establece el Departamento de Renta de Tallahassee. Ellos verifican, para que tengas una idea de cómo funciona el establecer los valores. Tallahassee tiene en su departamento personas que son tasadores de propiedad que lo mandan a los diferentes condados a hacer diferentes valores de una cantidad de propiedades en el condado Miami-Dade o en Broward o en Palm Beach. Cuando nosotros hacemos que mandamos la certificación nuestra de los valores que consideramos nosotros que eran los correctos, los justos, se le envían a ellos. Ellos miran y machean con diferentes tasaciones que hicieron de propiedades que nosotros establecimos los valores nuestros para ver si nosotros estábamos dentro de las reglas que ellos están manteniendo en esos números. Hasta que ellos no aceptan y nos certifican en julio 1 de que los valores están correctos, el condado ni ningún condado del estado de la Florida que no tenga la certificación puede utilizar los fondos de esos impuestos para cubrir todos los gastos. Por eso es que mandan uno anterior, ¿no? En septiembre creo que mandan en agosto. En agosto mandan en uno agosto que es como... mandamos una información que se llama el TRIM, que lo que le informa a las personas es la proyección que tenemos nosotros de los valores de las propiedades y cuáles van a ser los impuestos. Pero es una proyección solamente porque tenemos que esperar a septiembre o octubre que el condado, las ciudades y todos los grupos de la Junta Escolar ahora. La Junta Escolar nos digan cuál amillaramiento van a utilizar ellos para saber si va a estar similar al que tenían, van a cambiarlo, lo van a bajar, lo van a subir. Todo eso tiene una variación, por eso ponemos que es una proyección. Y para responderle la otra pregunta suya, sí. Durante ese tiempo, todas las personas tienen 25 días para poder aplicar a una cosa que se llama el Departamento de Ajuste de Valores. Departamento de Ajuste de Valores no tiene que ver nada con el tasador de la propiedad. Es completamente independiente, donde esas personas van a presentar sus casos, llevan sus comparables, llevan su información y se sientan ante un magistrado. ¿Quién es ese magistrado? Ese magistrado es un tasador de propiedades profesional que lleva más de 5 años ejerciendo en el condado Miami-Dade y es el que va a tomar decisiones si está de acuerdo con el valor establecido por el tasador de la propiedad o no. Pero lo de las escuelas, eso sí siempre tiene que estar igual. Eso es un asunto porque fue voto popular. Ese es un voto popular, pero si el magistrado encuentra que el valor taxable nuestro está muy por arriba de lo que ellos consideraron, lo pueden rebajar y esa persona va a pagar menos impuestos. Si las personas no quieren pagar los $15 y pasar por ese proceso, puede venir a las oficinas nuestras personalmente, traer toda la información que él quiera y sentarse con nosotros. Una de las cosas que tenemos que recalcarle a los dueños de propiedades, nosotros no entramos en sus propiedades.
Ujú. Nosotros no sabemos en qué Si condiciones tiene están sus piscina, propiedades. si tiene... No, eso sí lo Sí, sabemos sabe, sí. porque tenemos las vistas aéreas. Ok. Nosotros tenemos un Ah, avión, tiene piscina. nosotros tenemos un avión, Y aunque le ponga techo. no usamos drone ni helicóptero como lo han usado. Hay un avión que vuela todo el estado de la Florida en la fecha de enero. En el mes de enero vuela por todo el condado Miami-Dade y nosotros podemos ver todas las propiedades, lo mismo desde el norte, el sur, el este y el oeste. O sea, hace cualquier tipo de adición que hayan hecho las personas que sea ilegal, lo vemos. Si tiene un Si apartamentico por vemos la parte de atrás. si vemos que Ese tienen avión es importante en el mes de muy enero. importante. Si vemos las piscinas, pues imagínate, las piscinas es una de las cosas que más salta porque ves el azul que te Te da llamo, en la espérate, cara. aquí hay petróleo en esta casa. Pero todo eso tiene justificación y las personas, lo que le quiero decir con ello es que nosotros no podemos ver en qué condiciones están sus casas. Correcto. Lógico, si vamos a la mayoría de las casas, todo el mundo ha mantenido sus casas en muy buenas condiciones. Sabemos que han cambiado las cocinas, sabemos que han puesto pisos nuevos, que los baños no son los mismos que estaban ahí. Pero otra cosa importante, si las personas mejoran sus casas, por ejemplo, y ponen ventanas de impacto, ponen generadores para combatir en las situaciones cuando hay ciclones, Huracanes. ese tipo de mejora para la propiedad, nosotros no aumentamos el valor de esa propiedad por los improvements que le hayan hecho. Lógico, esa propiedad vale mucho más dinero. Más de lo que pero normalmente. eso no tiene que ver Pero no nada. se afecta. Normalmente yo he notado que cuando te vienen las cuestiones de los taxes, normalmente la propiedad, y ahí hay una pregunta, por ejemplo, en el mercado del Doral, por ejemplo, hay Ujú. propiedades que dicen que valen $450,000. Y cuando te vienen los taxes, te aparece que vale $290,000. O sea, Correcto. Ese es el siempre valor está taxable. el valor taxable. Pero el valor taxable se controla por las personas que tienen el homestead, que no tienen un aumento más de un 3%, o las propiedades que son non-homestead, como los shopping centers, los edificios de apartamentos, personas que compran propiedades para inversión. Eso tiene un aumento de un 10% del valor taxable. Se controló, eso es otra cosa que se estableció en Tallahassee, cuando tuvimos el problema de la burbuja. Claro, sí, había Los apartamentos. valores de las propiedades aquí se fueron al cielo. Al cielo. Había un apartamento en La Grande que costaba $3,800, $4,000 de taxes. Había Una personas de que no podían pagar. Muchas propiedades aumentaron un 100, un 150%. Para darte una idea, esto fue uno de los disgustos más grandes que tuvo el condado Miami-Dade con Pedro García personalmente. Que nosotros, mi oficina bajó entre el 2009 y el 2012, bajamos 66,000 millones de dólares de valor taxable. Wow. Si tú multiplicas eso por .20, que es aproximadamente, esa es la cantidad que le quitamos al condado. El condado Wow. tuvo que dejar personas fuera. Claro, porque Y, eran demasiadas. Vaya, fue una situación crítica, pero teníamos que hacerlo porque nosotros teníamos que llevar esas propiedades al valor real A lo que y estaba en no este al valor momento. que se había Es establecido correcto. durante la burbuja. Sí, porque es que yo recuerdo que habían apartamentos y te decía, bueno, estoy pagando de taxes $3,800 de una propiedad que se había inflamado, se había inflado. Ujú. Ahora, Inflado completamente. yo recuerdo que en el 2011, 2010 fue que, Sí, 2010 fue que empezó otra vez, 11 y 12. 11 y 12 fue que empezó. Empezamos a ver, inclusive cuando yo salgo electo, nosotros teníamos en la zona de Brickell, había un 90% de los condominios que estaban vacíos. Wow. Usted miraba para allá y veía los edificios aquellos oscuros completamente. Yo los veía en la oficina y decía, wow, esos edificios van a demorarse 10 a 15 años Para volver a llenarse. la normalidad, ¿no? Cuando pusimos los valores al justo, que empezaron a vender esos edificios para poderlos revender, el 75% de esos edificios estaban llenos en 3 años. Wow. Sí. Eso fue un impacto. Y una pregunta, la diferencia de una propiedad, o sea, de negocio, una propiedad de negocio,
y, y una propiedad que es de vivienda. ¿Hay alguna diferencia o es del mismo taxable? No, es totalmente diferente. La propiedad residencial se busca cuáles los comparables del mercado en casas similares a la que estás tasando para establecer el valor. En propiedades de income, o sea, propiedades que producen renta, lo que se utiliza es el income approach, que es la rentabilidad de esa propiedad. Cuánto produce, cuánto gasta, y ahí establecemos nosotros los valores de esas propiedades. O sea, Y ahí no hay excepción para la persona, para el no propietario, no no existen en la ningún industria. tipo de exención. Existe el 10% de cap, que eso se logró pasar, porque anteriormente no existía y entonces era una locura de los aumentos que tenían, un 30, un 40, un 50%. ¿Y qué pasaba? Ese aumento pasaba a las personas que estaban rentando de esa propiedad. Claro, porque ese es el detalle que cuando tú rentas una propiedad, pues entonces no es que el inquilino no lo paga, tú como propietario se la pasas a la persona que te está rentando la propiedad. Esas personas tienen, es un negocio. Es un Y esas negocio. personas tienen que recuperar el dinero que invirtieron. Y déjame decirte, una de las cosas más importantes en el condado de Miami-Dade, y pasa en todas partes, es la limitación de personas que salen a votar. Correcto. Es importante que las personas salgan a votar. Muchas personas te dicen, no, yo vivo en un edificio de apartamento, yo no tengo propiedades. Perdónenme, cualquier aumento que reciban las propiedades, esa renta va a aumentar. Y Por ese supuesto. dueño de ese edificio va a aumentar la renta. Es importante que usted salga a votar. Nosotros tuvimos en el año 2018 la oportunidad de que se hiciera una exención nueva por unos $25,000 adicional, que iba a representar $260 de impuestos menos para los dueños de propiedades. Y este pueblo votó en contra de eso, Yo que no. que fue algo totalmente absurdo. Yo no soy jugador, pero yo me hubiera jugado $1,000 a uno a que eso Sí, eso pasaba. porque era un beneficio para todas las personas que residían en el estado de la Florida. En una ocasión, yo vi que había que cada persona, o sea, cada familia debería de ser la dueña de esa excepción de impuestos, de tener por familia y entonces pasarla a donde está viviendo la propiedad. Me imagino que, pero eso nunca pasó tampoco, que era que la persona, por ejemplo, tú tenías una familia de 3 personas, una familia, Una familia. y que pasara algo que tú tuvieras una excepción de impuestos, aunque tú no fueras el dueño de la propiedad, para que se lo aplicaran a donde tú estabas viviendo. Pero eso no se logró pasar nunca. No, eso no ha pasado. Exclusivamente la aplicación, la exención de impuestos o el homestead, que es lo que le llamamos, va a la persona. Si es el marido y mujer, los dos lo tienen. Si es una sola persona que la tiene, puede ser un 25. hombre, puede ser una mujer. No, los 50 Los mil. 50. Los 50,000. Pero no es transferible. No va con la propiedad. Y esa es una de las cosas que estamos hablando en Tallahassee, para ver si existe alguna posibilidad que nos hemos encontrado. Por ejemplo, el padre y la madre han tenido un accidente y se han quedado los hijos con esa Con la propiedad. propiedad. Son hijos pequeños. ¿Por qué no pasar esa exención directamente a los hijos? Hasta ahora no ha habido ninguna reacción de Tallahassee a favor de eso. Pero seguiremos luchando. Nosotros, este programa es suyo y bueno, de la comunidad. Este programa es para la comunidad y suyo en este momento. Yo tengo una pregunta que a nosotros nos llegó que, por ejemplo, si yo tengo la excepción, el homestead exception, vamos a poner el ejemplo en Hialeah. Okay. Ujú. Y esa propiedad la compré después de que pasó la burbuja y la compré en $35,000. La pregunta es si la compré en $35,000. Muy barato. Sí, en aquel entonces, después de la burbuja, costó $35,000. Lo dirá ya Y ahí se pagan 700 y algo de dólares de impuestos, pero se mudó para Sweetwater. Se pasó para Sweetwater hace 1 año y medio. En Sweetwater la propiedad de impuestos son $2,000. Eso era lo que cuando estaba la parte de impuestos.
Ahora, cuando la persona trae el Homestead Exception de Hialeah, ¿qué pasa con la propiedad que se quedó en Hialeah y qué pasa con la propiedad que compró en ese momento? Y si hay alguna transferencia de impuestos que se va a quedar baja la propiedad o va a tomar el valor de que está cotizada en ese momento esa propiedad. Muy buena pregunta y te la voy a contestar. No hay un movimiento de los impuestos. Exclusivamente existe una cosa que se llama portability, que es portabilidad. Voy a aportar una cantidad a la otra propiedad. ¿Qué cosa es el portability? ¿Cómo funciona? Ahora yo tengo una propiedad en Hialeah, por ejemplo, vale $300,000 en el valor del mercado. Si la voy a vender, vale $300,000, pero estoy pagando $150,000 en impuestos. O sea, hay una diferencia de $150,000 en esa propiedad. Ahora yo me compro una propiedad en Sweetwater, como usted dijo, y me compro una propiedad que me cueste $400,000 en Sweetwater. Quiere decir que es un poquito más cara que la que estoy dejando en Hialeah. Esa propiedad yo me llevo $150,000, que es lo que voy a aportar, que es la diferencia entre el mercado y el valor taxable. Esos $150,000 lo llevo para la otra propiedad de 400, se le quitan los $150,000 a esa propiedad y usted empieza a pagar impuestos por $250,000 nada más. Eso es lo que le llaman. Ok, pero ese movimiento no se hace a través del internet. Ese tienes que ir. No, bueno, puedes hacerlo, presentarlo a través del internet y lo podemos funcionar. Pero normalmente yo le digo a las personas, vayan personalmente. Para eso tenemos inclusive todos estos lugares que vamos a estar visitando, que te entregué los papeles ahí, donde vamos a estar a partir de enero, vamos a estar visitando hasta principios de marzo. Ahí pueden hacer este tipo de información. Ahí yo voy a tener personal para atenderlos a todos ellos. No importa, cuando vamos a Hialeah tenemos 400, 500 familias que atendemos y yo tengo personal para atenderlos a ellos en 2 o 3 horas. Y eso lo vamos a tener en todos estos lugares que si quieres después se puede leer la dirección. Después de la pausa los podemos verificar. Aunque esto lo van a recibir ellos en el correo a principios de enero. Perfecto. Todos los dueños de propiedad lo van a recibir. Pero ahora también les vamos, después de la pausa, a hablar de esos lugares y definitivamente lo que podemos concluir aquí en esta primera fase es que hay que seguir educando a la comunidad para evitar tantos errores que se pueden estar cometiendo. Totalmente. Mira, yo estoy viendo aquí el magazine que tienes a Money Seed. Anoche estuve yo como en Miami Lakes, dándole una educación a los dueños de propiedades en Miami Lake y directamente a la comisión de Miami-Dade, incluyendo con Manny, que me invitaron. Llegué a las 6:30 de la tarde y se supone que iba a ser de 7 a 7:30. Y salí de allí a las 9:15 de la noche con las personas sentadas. Terminé en el parqueo hablando con 3 diferentes familias que tenían preguntas que no querían hacerlas públicas. Claro, pero definitivamente y en el parqueo estuvimos despachando ahí. Claro que sí. Bueno, vámonos a una pausa porque esto está muy interesante y vamos a continuar hablando con el señor Pedro García y también con nuestro amigo Yacel precisamente de esos nuevos financiamientos que están ahora con las propiedades y el real estate. Volvemos a Conéctate con TFKM.